Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, el día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con esta serie que ya tenemos desde la semana pasada. Gracias a Dios, Padre, por este día y porque nos da la bendición de hablar sobre estos temas. Amén. El día de hoy vamos a continuar con la serie que lleva por título La Carta de la Gracia, que estamos viendo el libro de Romanos. El día de hoy toca hablar de Romanos capítulo 2 versículos 17, de los versículos del 3 al 9, también del capítulo 3 versículo 9. Entonces, vamos a leer la porción de la palabra que nos toca estudiar el día de hoy. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemo entre los gentiles a causa de vosotros. Dice el 25, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice el 28, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, mi amado hermano, continuamos estudiando el día de hoy el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y recordará usted que en este segundo capítulo Pablo indicó que la gente buena también era pecadora, fíjate bien. Lo estuvimos viendo en el capítulo anterior a este capítulo. En el capítulo 2, versículos del 1 al 16. Ahí lo estuvimos viendo. Entonces, Pablo también enseñó las normas por las cuales Dios los va a juzgar algún día. Vimos en el programa anterior los 6 grandes principios que Pablo expuso por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Y Dios no está observando solamente las cosas buenas de las personas, es decir, que uno es generoso, que lo que tiene y que es bueno con los vecinos, que ayuda a todo el mundo, que todo es bueno, elogiable, pero Dios lo juzgará, estimado oyente, sea lo que sea quien sea. Según lo que usted piensa o esté de acuerdo con los pensamientos que usted tiene, va a ser juzgado. Sobre esos pensamientos que nadie más conoce, Dios lo va a juzgar. Pero si Dios los conoce y sabe cuando hay pensamientos impuros, no sé por qué los esconde en vez de entregárselos a Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que llevemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esa será la manera en que Dios le juzgará, mi amado hermano, pues Él no hace diferencias entre unas personas y otras. Entonces tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos,
también los va a juzgar, y a los judíos especialmente por la religión de ellos, pues fue una religión dada por Dios mismo. Ellos serían juzgados. Y dijo Pablo aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 2, tú te llamas judío, dijo, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Mira, hermano, la religión ya no era para este hombre un punto de apoyo, ¿sí? Ya no. Le había llevado a ser orgulloso y autosuficiente. Entonces, a la luz del conocimiento, había creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación para él. Entonces, el judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío, ¿sí? Que se menciona en los versículos siguientes. Las primeras 5 se refieren a lo que era. ¿Qué es lo que era? Llevar, esto lo vamos a poner como número 1, mira. Llevar el nombre específico de judío. El número 2, apoyarse en la ley. Número 3, presumir de Dios. El número 4, conocer la voluntad de Dios. El número 5, era verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruido en la ley. Y Pablo continúa diciendo aquí en los versículos 19 y 20. Fíjese bien. Estás convencido de que eres guía de ciegos. Fíjate bien. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Mira, los últimos 5 privilegios personales del judío se refería a lo que él hacía, ¿sí? Estos son los otros 5, mira. El primero, estar convencido de ser un guía de ciegos. El número 2 de esta segunda parte es ser una luz para los que andan en oscuridad. Número 3, instruir a los ignorantes. Número 4, enseñar a gente sencilla o inmadura. Y número 5, tener en la ley la regla del conocimiento y la verdad. Ahora, Pablo, mirando a este hombre, le hizo ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando con el versículo 21 y 22. Mira lo que le dice. Le hizo varias preguntas, mira. Tú pues, que enseñas, le está diciendo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Pablo mencionó aquí, mi amado hermano, 3 pecados comunes. La inmoralidad es el primero, es decir, el pecado contra otras personas. Sensualidad, que es un pecado común, que es decir, pecados contra uno mismo. Eso es lo que quiere decir sensualidad. Y idolatría, o sea, el pecado contra Dios, ¿sí? Inmoralidad quiere decir el pecado contra otras personas. Sensualidad, los pecados contra uno mismo. Y idolatría, el pecado contra Dios. Entonces, y con respecto a las siguientes preguntas, vamos a ver lo que dijo. Sigue añadiendo Pablo, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿practicas lo que predicas? Mira, para muchos predicadores lo que predican es mejor que lo que viven. Esto es verdad. Mucha gente predica prosperidad y se oye mejor lo que predica que lo que ellos viven. Muchas personas predican el hablar bien y es más lo que predican que hablan bien, de hablar bien sobre lo que viven en sus propias casas. Predican de no adulterar y se la llevan adulterando en su mente con tantas personas, sean hombres o mujeres. También le dijo, comete sacrilegio, o más bien, roba las riquezas de los templos. El judío fue curado en cuanto a la atracción del oro en la cautividad de Babilonia, ¿sí? Y hasta donde sabemos, nunca se entregó a la idolatría después de su experiencia. Sin embargo, nunca se molestó, o nunca le molestó más bien a él, hacer negocios con los objetos que salían de templos paganos, y vendían esas cosas como parte de sus negocios. Sí, y eso también está reprobado. El día de hoy se mira eso, hermano. Se mira eso y más. ¿Sí? Ahora, los 3 pecados que Pablo mencionó, inmoralidad, sensualidad e idolatría, fueron tratados en un orden inverso. En el capítulo 1, ya lo vimos, en esta carta a los romanos,
La idolatría fue el punto culminante para el judío, y por cierto, voy a decir que él no podía haber caído más bajo por eso. Entonces, ¿cómo pudo pasar esto? Mira, no corremos a veces el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo. Voy a aclarar este punto con esta pregunta. ¿No corremos a veces el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo? Mira cómo te voy a aclarar este punto. Recordemos que nosotros somos como el Evangelio, ¿sí? Que este Evangelio se escribe día a día. ¿Escrito en dónde? En carne propia. Y eso es lo que el mundo ve, ¿sí? Ese Evangelio se describe con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Las palabras que usted le está compartiendo a las personas. Las personas están leyendo lo que usted escribe. ¿Esté acorde con la palabra de Dios o no? Lo que usted hace, alguien más lo ve. Lo que usted lee, alguien más lo escribe. ¿Sí? Esté o no esté escrito como Dios quiere. O no vaya conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se refleja el Evangelio en su propia vida, mi amado hermano? Ahora, Pablo trató algo vital en esto. Mira, en el versículo 25 dijo: la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Fíjate, en aquel tiempo, la circuncisión era la señal del sistema mosaico, ¿sí? Ese era todo su valor. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno. Era solo un distintivo, ¿sí? Y ese distintivo indicaba que el hombre creía en la ley de Moisés. Entonces, para ellos, transgredir la ley y ser circuncidado en realidad cambiaba la situación y traía un descrédito al rito, desacreditaba el rito a esa señal. Y lo que debía ser sagrado se convertía en un motivo de deshonra, ¿sí? Ahora, podríamos trasladar esa situación a nuestro tiempo y relacionarlo con los sacramentos de la iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso del bautismo, que es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona, ¿sí? Pero constituye una farsa si la persona bautizada no muestra evidencias de haber sido salvado, ¿sí? Lo mismo puede decirse de la membresía en una iglesia, hermano. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas el día de hoy que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la iglesia, ¿sí? Porque en realidad no muestran vivir por la causa de Cristo. Ponen en ridículo el significado de la membresía en una iglesia. Ponen en ridículo el significado del bautismo. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este mensaje. Es por esta situación que el bautismo no salva a nadie, mi amado hermano. ¿Te das cuenta? Lo que salva es la fe, no los actos de la carne. Pero mira, escuchemos lo que dijo Pablo en el versículo 26 de este capítulo 2 de la carta de los Romanos, donde dice: Por tanto, si el que no está circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, ¿no lo considerará Dios circuncidado aunque lo esté? Permíteme usar otro ejemplo. Mira, si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, quiere decir que eso lo vuelve soltera o soltero, ¿verdad que no? Entonces, el matrimonio, estimado oyente, es mucho más que un simple anillo de compromiso, aunque este sea un símbolo del mismo compromiso, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la circuncisión. Entonces, veamos lo que dijo Pablo en el versículo 27, donde dice: Y el que físicamente no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión quebrantas la ley. O sea que, volviendo a usar esta ilustración del anillo, el llevar el anillo
de matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra, ¿sí? Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que la circuncisión debería representar algo real en la persona. Y concluye el apóstol Pablo este capítulo 2 de esta epístola a los romanos diciendo aquí en el versículo 28 y 29: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios. Mira, hermano, la ley ya había establecido que la circuncisión tenía un lugar en realidad en el corazón. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 10 en el versículo 16: poned en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos. Eso nos prepara entonces ahora para entrar a considerar Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 9, donde dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les había sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Mira, hermano, el tema de este capítulo, considerado en su totalidad, que es la disponibilidad de la justicia de Dios, observamos lo que dijo Pablo en el primer versículo para entenderlo un poquito más. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mira, la palabra ventaja aquí tiene un significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, algo que excede o que tiene un excedente. Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que Dios hizo con los judíos, es decir, la circuncisión misma. Entonces parecía que Pablo estaba en peligro de borrar, fíjate bien, una distinción que Dios había hecho. Y hizo la pregunta: si los judíos y los gentiles estaban a la misma posición ante Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión? Permíteme aquí leer lo que dijo el doctor James Stifler sobre esto. La circuncisión, dijo el doctor James, la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho había de ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después no existir. ¿Te das cuenta? Ahora, creo que en este mismo interrogante se escucha constantemente el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en la iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación, y que cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios dirige al mundo a ver a la cruz. Nosotros debemos voltear a ver hacia la cruz. Y Él no le dice que se una usted a un grupo o que haga alguna otra cosa, que llene alguna membresía para asociarse a algún lugar. Claro que no. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso,
Dios no tiene nada más que decirle. Ni una sola palabra. Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará. Creo sobre la membresía en una iglesia. Y también le dirá con cierta mente o algo concerniente al bautismo. ¿Sí? Dios lo hará sentir, pero primero debe creer. Algunas personas me han preguntado, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, ¿no me ayudan en cuanto a la salvación? Y la respuesta es simplemente que no, mi amado hermano. No le ayuda en lo que concierne a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, son como una señal y constituyen un medio para comunicarle al mundo quién es usted. ¿Sí? Pero mire, le voy a decir esto. Si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo llegan a ser una deshonra. Y lo que es sagrado se constituye en algo profano, en algo mundano y en algo superficial. Ahora, el apóstol Pablo contestó este interrogante y dijo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Escuchemos lo que dijo en el versículo 2. Mira, de mucho en todos los aspectos, primero ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Mira, hermano, lo que Pablo dijo aquí, o lo que está diciendo, en efecto es que sí, que los judíos tienen una ventaja. Pero esa ventaja también creaba una responsabilidad. Entonces, debemos prestar mucha atención a esta ventaja, porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay muchas personas en el cristianismo, pero hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Para muchas personas todo es lo mismo. No saben qué pasó antes, no saben qué pasó después, no diferencian entre la ley y la gracia. ¿Sí me entiendes? Ahora, Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas, quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino que también en la palabra de Dios había algo especial para ellos y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel. La respuesta a la siguiente pregunta es clave. ¿Tiene Dios un futuro para Israel? Mira, es que si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito tampoco para usted. Porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra de Dios. En la misma palabra que fue dada para ellos. Nosotros somos injertados en el olivo. Nosotros somos gentiles. Injertados en el olivo. ¿Sí? Pedro era el apóstol a los judíos. Y Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, ya entendiendo esto, nosotros debemos aferrarnos a las promesas que se nos enseñó por medio del Evangelio de Cristo, instruido por nuestro apóstol Pablo. ¿Sí? 14 cartas nos dicen cómo vivir. Y Dios cumplirá lo que ha prometido. Mira, en Juan, en capítulo 3, versículo 16, también Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 de Génesis. ¿Sí? Entonces, el doctor Stifler hizo una referencia a Israel y dijo, sobre esto, se pronunció en su libro, dijo el doctor Stifler, su ventaja no consistió, su ventaja no consistió en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo, ¿sí? Eso borra el judaísmo. Dice el doctor Stifler, en primer lugar, fue a ellos a quienes se les confiaron los oráculos de Dios. Y continúa diciendo, esto no quiere decir que fueron ellos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio como judíos promesas que aún no han podido o que no han sido
cumplidas en ellos y que fueron para ellos en particular. En el Antiguo Testamento, que es el registro de los oráculos de ellos, dice el doctor Stifler que lo que dijeron los profetas no tiene ninguna promesa de o para la iglesia como una organización, ¿sí? No predice una iglesia, prefigura un reino en el cual los judíos serán dirigentes y no perderán su identificación nacional como le sucede en la iglesia. Hasta aquí lo que escribió el doctor Stifler. Ahora, en este punto, importantes teólogos difieren en su interpretación. El doctor Adolfo Zafir, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. Fíjate lo que dijo sobre este punto. Dijo: el punto de vista tan extendido de que Israel es una figura de la iglesia y ahora que esa figura anticipada ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las escrituras. Israel, dice el doctor Zafir, no es una figura cumplida y absorbida en la iglesia, sino la base de la cual descansa la iglesia. Esa es una declaración muy importante, mi amado hermano. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en su epístola a los romanos. Que los judíos tenían una gran ventaja. Dios tenía un futuro para ellos y su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios. Escuchamos lo que dijo Pablo aquí, en este versículo 3 de este capítulo 3 de esta carta a los romanos. Dijo en forma de pregunta: pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora, esta podría haber sido otra objeción aquí. Y el apóstol Pablo la enfrentó refiriéndose a la primera. Si la ventaja del judío no alcanzó el objeto buscado, ¿no podría decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo o hacía que su pueblo fuera anulado o hacía a su pueblo como algo nulo? Mira, hermano, al fracasar los judíos, no quería ello decir que Dios había fracasado. Claro que no. La promesa de Dios de enviar un redentor para Israel no fue derrotada por el obstinado rechazo de la desobediencia de los judíos. Claro que no. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para su gloria, a pesar de su incredulidad. Ahora, estimado oyente, quizás a usted no le agrade, pero yo le doy gracias a Dios que sus promesas para mí no dependen de mi fidelidad. Si esas promesas dependieran de mí, yo habría estado perdido hace mucho tiempo. Entonces yo doy gracias a Dios porque Él es fiel aún en mi infidelidad. ¿Te das cuenta? Escucha ahora lo que Pablo dijo aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de su epístola a los romanos. De ninguna manera, dijo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otras palabras, el incrédulo que formulara esta pregunta era mentiroso. Y Dios lo presentaría un día como mentiroso. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera, mi amado hermano, nomás por eso. La fidelidad de Dios no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, estimado oyente, de cuán importante es esto? El apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces, ¿cuál malo es no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted? Permíteme decirte lo negativo que es. Simplemente usted hace de Dios un mentiroso. Eso es precisamente lo que usted hace al rechazar a su Hijo y no creer en Él. Ahora,
El versículo 5 de este capítulo 3 de la epístola dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. Alguien podría argumentar con esto, o podría decir con alguna sutileza, que si la maldad de la nación simplemente revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo. Esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Que en realidad se llama el evangelio de la incircuncisión, ¿sí? Porque solo predica a los gentiles. Los gentiles no eran judíos, por lo tanto no estaban circuncidados, ¿sí? Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Entonces, si Dios utiliza el pecado para recibir gloria Él mismo, entonces no debería castigar al pecador. Esto, por supuesto, fue acusado como una excusa para pecar, y lo usa mucha gente para seguir pecando. Veremos este asunto en Romanos 6, capítulo 1, ¿sí? En Romanos capítulo 6, versículo 1, y lo vamos a tratar ahí con más fuerza. Pero mira, en el idioma griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que requería una respuesta negativa. Dios no es injusto. Pablo dijo que hablaba como un hombre. Esto significa que él no estaba inscribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando una pregunta desde el limitado punto de vista humano. Esto resalta claramente que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando a la salvación por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia del mensaje? Ahora, veamos lo que dice Pablo aquí en el versículo 6. De ninguna manera, dijo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Mira, hermano, si Dios no tiene el derecho de juzgarnos, ¿por qué nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios? Entonces, Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie por ello. Revelaría algo de su gracia universal de Dios. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica, si te das cuenta. Esto con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. Mira, hermano, el argumento aquí es que si ese pecado en particular meramente destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. En consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo. Tendría que abdicar a su trono como un juez de toda la tierra. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Y quien quiera que usted sea, incluso si usted no es creyente, seguramente cree que algunas personas deberían ser juzgadas, ¿verdad? En realidad todos lo creen. Tenemos un sentido innato sobre nosotros, sobre lo bueno y lo malo. Y ha sido Dios quien lo puso ahí. Continúa Pablo en este versículo diciendo, en el 8, dice: ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. En este versículo, mi amado hermano, Pablo llevó su argumento a una conclusión lógica, aunque insostenible. Era intencionalmente una conclusión absurda, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces, a mayor pecado debe de ser mayor gloria. Algunos habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda, lo cual era ridículo porque fue Pablo el que insistió en que Dios debería juzgar el pecado, con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado. Afirmó que éste debía ser juzgado. Ahora, vamos a llegar a esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo, hermano, iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado, colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fuesen.
El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de la culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos lleva a la clínica de Dios, que es una clínica espiritual donde el gran médico nos examinará a nosotros. Veamos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ante el juez y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. ¿Sí? En realidad, estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como el apóstol Pablo mismo diría a los efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa era nuestra condición. Y añade en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como los no judíos, están bajo el pecado. Mira, hermano, ya he dicho antes que Pablo no estaba tratando de probar que él era un hombre pecador. Él estaba más bien demostrando que Dios juzga el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, por lo cual otra parte es evidente, si lo miras por otro lado, es evidente que todos son pecadores. Entonces Pablo simplemente estaba afirmando aquello que ha sido y resulta hasta el día de hoy como algo muy obvio. Es importante entender qué quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en cuanto a maneras distintas. En primer lugar, es pecador por hecho. En segundo lugar, lo es por naturaleza, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que pecamos porque somos pecadores. En tercer lugar, el hombre es pecador por imputación. Y eso lo veremos más adelante en este estudio de esta epístola a los romanos. En cuanto al cuarto lugar, el estado del hombre es bajo pecado. Toda la familia humana estamos bajo ese estado, pero, estimado oyente, Dios está dispuesto a levantar de su postración a aquellos que por la fe crean en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Dice el Salmo 113, ¿quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Se levanta del polvo, Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza su miseria. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la continuación de este capítulo 3 que dejamos hasta el versículo 9 de esta serie titulada La Carta de la Gracia. Amén, en punto de las 7 de la tarde. Así que, mi amado hermano, ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.